L. Ahora, para que este proceso se pueda realizar, la matriz A tiene que tener el inverso, ¿no? ¿Hay algo de nuevo en este método respecto de lo que hemos visto? No. En realidad, este método, lo único que, digamos, la novedad de ese método es que en el proceso de eliminación de Gauss, que es el mismo, ¿no?, de eliminación de Gauss, vamos en un proceso de hacerlo más eficiente el método, vamos a almacenar los coeficientes de la matriz L, vamos a almacenar en la matriz A medida que vamos eliminando los coeficientes. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la programación, vamos a ahorrar un espacio, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con una matriz solamente y ahí vamos a ir almacenando otra matriz, dos matrices. Y al final del proceso, cuando se acabe el proceso de eliminación, en una sola matriz vamos a tener dos matrices. Vamos a tener la matriz L y la matriz U. ¿Ya? Ese es el objetivo de este método. Después vamos a ver cuál es la ventaja. Entonces, para hacerlo desde el punto de vista matricial, se define una matriz especial llamada triangular inferior unitaria del paso K. Ok, esa matriz, fíjense ustedes, a destacar. ¿En serio? Vamos a destacar ahí. Para grabar. Fíjense, esta matriz tiene unos en la diagonal, ¿cierto? La diagonal principal. Puro 1. 0 por arriba. 0 por abajo. Es casi la matriz de identidad, ¿no es cierto? Casi. Excepto en la columna késima. En la columna késima, por debajo de la diagonal principal, vamos a tener estos coeficientes, denominados coeficientes multiplicativos, que son exactamente los mismos que hemos utilizado en la eliminación de Gauss, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este L y K va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la fila Y, dividido entre el pivote, ¿cierto? Es exactamente el mismo método que Gauss. Solo que aquí lo plantean ya desde un punto de vista matricial. Entonces, esta matriz solamente se diferencia de la matriz de identidad en la columna késima. ¿Ya? Entonces, el proceso se inicia multiplicando esta matriz L del paso K por la matriz A del paso K. Y cuando K vale 1, eliminamos la columna 1. Cuando K vale 2, eliminamos la columna 2. Por eso en la matriz No me alcanza. K, la matriz L, perdón, Pero no hago estos signos negativos, ¿no es cierto? Que son los que van a ir anulando los coeficientes que están en la columna késima. ¿Sí? Ok, entonces, cuando K vale 1, eliminamos la columna 1. K vale 2, eliminamos la columna 2. Y así sucesivamente hasta llegar K al valor n-1, donde n es la dimensión de la matriz A. L tiene la misma dimensión que A. ¿Ya? De manera que en el último paso, cuando K vale n-1, no, ¿solito sube? No, solo una vez tenés que darle. este menos 1 con este 1 se van y nos queda Te chocas con el paso en sí, una vez dale. S. Entonces cuando K vale n-1, Necesito que no se me dale. estamos en la matriz A del paso N. Y esa matriz A del paso N ya tiene que ser triangular superior. Es decir, en el último paso, entonces, la matriz A ya llegó a su forma triangular superior. Es decir, ahí terminaría el proceso de eliminación de A. Ok, y L, entonces, ¿quién va a ser L? L va a ser la matriz simplemente que tiene unos en la diagonal, ¿cierto?
unos en la diagonal, Ah, dos veces. ceros por arriba de la diagonal, y por debajo de la diagonal van a estar ya los coeficientes multiplicativos. Ya no están premultiplicados por ese signo menos, ya van a estar directamente en esos coeficientes ocupando su posición. ¿Ya? Listo. Y ahí acabaría el proceso de factorización. Entonces el objetivo es descomponer la matriz A en dos matrices L y U. Este proceso lo podemos hacer, bueno, lo vamos a hacer primero matricialmente para que vean cómo es, en este ejemplo, pero después lo vamos a hacer ya en nuestra clásica tablita que hemos utilizado para el proceso de eliminación de Gantt. Entonces aquí, fíjense, el primer paso, cuando K vale 1, vamos a hacer entonces, vamos a calcular el A del paso K más 1, es decir, el A sub 2. ¿Qué va a ser quién? Va a ser L del paso 1 multiplicado por A del paso 1. ¿Y quién es A del paso 1? Vamos a volver a esta diapositiva. Se convenciona, fíjense acá, se convenciona de que A del paso 1 sea directamente la matriz original A, la matriz K inicialmente. Entonces, hacemos ese producto donde L del paso 1, ¿quién va a ser L del paso 1? Acuérdense que por definición la matriz L, que es una matriz especial y que se denomina triangular superior e inferior unitaria, ¿no es cierto? Porque tiene ¿qué cosa? 1 en la diagonal, 0 por arriba y 0 por debajo de la diagonal, excepto ¿en qué columna? En la columna K. En este caso K vale 1, entonces en la columna 1 vamos a tener los negativos de L21 y el negativo del L31. Y acá el L32 va a ser 0. Entonces hacemos el cálculo de quién es L21. Fíjense, acá está el cálculo, ¿no? L21 es el coeficiente que queremos eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote, ¿cierto? El coeficiente que queremos eliminar dividido entre el pivote, un medio. Lo mismo para L31, el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, un medio. Entonces tenemos el mismo coeficiente para ambos. Entonces multiplicamos esta matriz L con la matriz A. Claro. Que va a ser, Te vas a acostumbrar un poquito, pero al hacer ese producto, ¿cierto? Fila por columna, nos va a dar este resultado. Esta va a ser la matriz entonces A del paso 2, donde ya se eliminaron los coeficientes de la primera columna, ¿cierto? Como K era igual a 1, nos está indicando que vamos a eliminar el coeficiente de la columna 1. ¿Listo? Entonces, esta ya es nuestra matriz A del paso 2. En el siguiente paso, para K igual a 2, ya vamos a eliminar el coeficiente que está en la columna 2, ¿cierto? Esta era la columna 1, la columna 2. Entonces vamos a eliminar ese coeficiente que está en la columna 2. Para ello, vamos a hacer ¿qué operación? Vamos a borrar todo esto para que no quede tan saturado. Ok, el siguiente paso entonces va a ser, para K igual a 2, vamos a calcular A sub 3, ¿cierto? Que va a ser igual a L2 por A2. ¿Cierto? Donde L2, ¿quién va a ser L2? Vamos a poner acá aparte. L2 es una matriz que tiene la misma dimensión que A, tiene unos en la diagonal y ceros por arriba de la diagonal, ¿cierto? Y también ceros por debajo de la diagonal, excepto ¿en qué columna? En la columna 2. Entonces quiere decir que en la columna 1 son ceros, y en la columna 2 vamos a tener el negativo de A de L3.
donde L32 va a ser ¿quién? Va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, este coeficiente de acá, ¿cierto? El medio, dividido entre el pivote, que está acá, ¿no? Entonces va a ser un medio dividido entre menos un medio, queda menos 1. De manera que este menos con el menos que está premultiplicando a L32, entonces va a quedar ¿cómo? Va a quedar más 1, ¿cierto? Entonces acá, este de acá viene a ser el L32. Este de aquí viene a ser entonces el L32. En realidad es el negativo del L32, ¿cierto? Porque el L32 vale menos 1. Por el signo menos se hace más. Creo que quiere llegar a... Ok, nuevamente haciendo el producto de L por A, ya tenemos el 0 en la columna diagonal, 2. ¿no? Y aquí, fíjense, ya se nos generó la matriz triangular superior. Por lo tanto, La forma de una A3 ya va a ser identidad es 1, 1, 1. Y L, ¿quién va a ser L? O sea, que todo lo que no está en la diagonal. L va a ser una matriz que tiene unos en la diagonal, 0 por arriba, y por debajo están ¿quiénes? Los coeficientes multiplicativos, ¿cierto? Este sería el L21, este de acá sería el L31, y este de acá es el L32, ¿cierto? Que son todos estos coeficientes que hemos calculado acá. Este sería el L21, el L31 y el L32. ¿Sí? Entonces simplemente es rellenar esa partecita. Esos tres coeficientes, en este caso es una matriz 3 por 3. ¿Por qué? Porque los otros ya son por defecto, ya los conocemos cuánto valen, ¿no es cierto? Son unos en la diagonal, 0 por arriba, y por debajo están solamente los coeficientes multiplicativos. Entonces, está facilingo, ¿no es cierto? Ahora, si este proceso nosotros lo hacemos en la tablita que hemos utilizado para la eliminación de Gauss, ¿cómo va a quedar? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí me estaba olvidando de esto. Una vez que lo hemos factorizado, lo podemos verificar, ¿no es cierto? Multiplicando L por U. Y nos tiene que dar ¿quién? A, ¿no es cierto? Si nosotros multiplicamos L por U, nos tiene que dar A. Si lo hemos hecho bien, obviamente, vamos a obtener el valor de A. Que es una forma también de verificar. Ahora, lo que les decía, ¿no? La factorización LU se lo puede hacer en el formato de la tabla que ya conocemos, ¿no? Haciendo uso del algoritmo de eliminación de Gauss, ¿no? Y aprovechamos de almacenar donde los espacios son 0, ¿cierto? Ahí almacenamos los coeficientes de la matriz L. Entonces vamos a utilizar, digamos, una matriz para ir almacenando los coeficientes de otra matriz. Donde se van haciendo, donde estamos eliminando los coeficientes, ahí almacenamos los coeficientes multiplicativos. Pues vamos a hacerlo ahora, el mismo ejercicio, pero ya en el formato de tabla, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestra matriz A, que queremos factorizarla en dos matrices, ¿no? En el paso 1, eliminamos estos dos coeficientes, ¿no es cierto? En estas posiciones ya vamos a tener 0 ahí. Entonces, ¿qué hago? Coloco esta rayita de acá para indicar que dentro de ese rectángulo voy a almacenar ¿quiénes? ¿Quiénes son estos? Dos valores. Y cada vez me dicen, pero profesor, ahí tiene que ser 0, tiene que dar 0. Sí, pues da 0. Porque estos coeficientes ya no pertenecen a la matriz A. ¿Pertenecen a quién? A la matriz L. Estos coeficientes son los que almacenamos ahí, ¿cierto? ¿Y a quién pertenecen estos coeficientes? A la matriz L, ¿cierto? Son esos coeficientes de la matriz L. Entonces, en una matriz ya estamos almacenando otra matriz, ¿no? Entonces, en el siguiente paso ahora vamos a eliminar la columna 2, ¿no es cierto? Vamos a eliminar este coeficiente. Y en esa posición, como ya sabemos que va a haber un 0, almacenamos ¿quién? El coeficiente multiplicativo de ese paso, ¿no?
viene y lo almacenamos ahí. Listo, ahí acaba el proceso de eliminación de Gauss. ¿Sí? Y aquí comenzamos con la matriz A y acá terminamos con la matriz L y la matriz U. ¿Cierto? Todo lo que está por arriba es la matriz U. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la matriz L por defecto tiene todos estos coeficientes de acá, son conocidos, ¿cierto? Esos son dados, esos coeficientes no necesitamos calcular, son dados por definición. ¿Sí? Lo único que se calcula son estos que están sombraditos ahí en celeste. ¿Sí? Y lo mismo, la matriz U, sabemos que todos los coeficientes por debajo de la diagonal de la matriz U son cero. Entonces eso ya es por defecto, ya sabemos que así tiene que ser U. Y por arriba, ¿quiénes van a ser? Los que llegaron acá en este paso final. El paso final son estos coeficientes de la matriz. Entonces, comenzamos con una matriz A y terminamos con dos matrices, ¿no? L y U. Y tenemos almacenado entonces las dos matrices de una sola. No hemos necesitado generar, digamos, otro espacio para otra matriz, ¿cierto? Para dos matrices que tendríamos que haber generado, ¿no? Simplemente hemos reutilizado los espacios de una matriz para ir almacenando los coeficientes de esas dos matrices. Y en este proceso de la tablita, fíjense que es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Para resolver sistemas de ecuaciones o para calcular inversa o determinada. Excepto simplemente que estamos ya almacenando estos coeficientes donde antes nosotros colocábamos cero, ¿no es cierto? No hay duda sobre lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Espero. Entonces acá hacemos la prueba, la verificación y listo. Ok, hay algo que, bueno, vamos a adelantarnos un poco. ¿Para qué hemos hecho la factorización LU? Tiene algunas ventajas. El de componer la matriz A en dos submatrices. Una de las ventajas es resolver sistemas de ecuación. ¿Cierto? Este sería nuestro sistema de ecuación AX igual a B. Esta ventaja se destaca porque al resolver el sistema por el método de Gauss, ¿cierto? Primero tenemos que llevar A a su forma U, ¿cierto? Y después resolver X por sustitución reversible. Si nosotros modificamos el vector B, cambiamos por otro, tenemos que hacer todos los pasos de nuevo. En cambio, si nosotros hacemos por factorización LU, es decir, descomponemos A en L y U, y luego generamos dos sistemas de ecuación. Por asociación, hacemos que U por X igual a B, ¿cierto? Sea un sistema, perdón. U por X igual a C sea un sistema. ¿Cierto? Es decir, asociamos U con X y a eso lo denominamos C. ¿Cierto? El producto de U por X va a ser C. C en el método de eliminación de Gauss va a ser la última matriz, el último vector que obtenemos acá, si es que estuviésemos resolviendo un sistema de ecuaciones, pero acá no, ya vamos a ver. Ok, entonces, al descomponer A en dos submatrices, generamos dos sistemas de ecuaciones que lo vamos a plantear acá. L por C igual a B y U por X igual a C. ¿De dónde salieron estos dos sistemas? Simplemente al reemplazar o al asociar UX, lo denominamos C. ¿Cierto? Entonces, L por C igual a B, es el primer sistema. L es una matriz triangular inferior, ¿cierto? L de lower, ¿no? O lower. Entonces quiere decir que todos los coeficientes por arriba de la diagonal son cero. Por lo tanto, para resolver este sistemita, este primer sistema, para resolver lo hacemos por sustitución frontal. ¿Qué significa sustitución frontal?
que comenzamos de la fila 1, donde solamente hay una incógnita, ¿no? Resolvemos para esa incógnita, nos bajamos a la fila 2, resolvemos para C sub 2 y así sucesivamente vamos hacia abajo, ¿cierto? Es decir, comenzamos de la primera fila y vamos hacia la fila. En cambio, el segundo sistema, U es una matriz triangular superior. Quiere decir que todos los coeficientes por debajo de la diagonal son 0. Entonces aquí comenzamos al revés. Entonces, lo resolvemos por sustitución reversiva, ¿no? Que ya conocemos. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Acá, antes que me olvide, está esto. Si nosotros hacemos la pivotación, que también es válida para este método, ¿no es cierto? La pivotación es también obligatoria para el proceso de factorización o el método de factorización LU. Eso quiere decir que vamos a seleccionar como el coeficiente pivote siempre el mayor, el valor absoluto de su columna. Y eso implica que vamos a permutar filas. Y al permutar filas, se va a modificar nuestro vector B, ¿cierto? Entonces, B asterisco dice que va a ser igual a B directamente si no se realiza ninguna permutación de fila. Y si se hacen permutaciones de fila, entonces B asterisco va a ser el vector B con las mismas permutaciones que se hicieron en el proceso de eliminación, ¿ya? Entonces eso nos está aclarando acá de entrada que siempre el primer sistema que vamos a utilizar tenemos que tener el cuidado de considerar el vector B de término independiente con las permutaciones que se hicieron en el proceso. Ok, vamos a ver entonces acá qué se hace para resolver este ejemplo. Entonces tenemos, fíjense que esta matriz de coeficientes es exactamente la misma que hemos resuelto del ejemplo anterior, ¿cierto? Del ejemplo anterior ya la reconducimos esa matriz en estas dos matrices, en L y en U. Entonces, para no volver a hacer el proceso de eliminación, ya la coloco directamente el resultado, ¿no?, del proceso de eliminación de Gauss y que hemos obtenido ya la matriz L y la matriz. Y ahora vamos a resolver este sistema, ¿cierto?, donde B va a ser este vector, ¿cierto? Pero como no se hizo ninguna permutación de fila, a ver, ¿dónde estábamos? Acá era. Y donde resolvimos el sistema, aquí, acá. Entonces acá fíjense, para llegar a L y a U, ¿cierto?, no se hizo ninguna permutación de fila. Quiere decir que el vector B que estamos dando acá va a ser el original, directamente, ¿cierto? Si yo digo acá, entonces acá B asterisco va a ser directamente el valor de G. Entonces eso me permite que la primera ecuación L por C igual a B, se cuenta nuestra primera ecuación, B asterisco va a ser directamente el vector B. Entonces, como les decía, en este sistema, la matriz L es triangular superior, es decir, todos los coeficientes por arriba de con 0. Quiere decir que en la primera ecuación solamente tenemos una incógnita. En este caso, fíjense, 1 está multiplicando a 1. Igual, en este caso, a 1. Con el valor de C sub 1 nos vamos a la segunda ecuación, donde 0,5 multiplica a C sub 1, que vale 1, más este otro 1 que multiplica a C sub 2. Entonces, despejando C sub 2, nos da 1,5. Con C sub 1 y C sub 2 calculados, nos vamos a la fila 3 y calculamos. Si volvés a mentir. Entonces, acá C va a ser el vector que tiene 1, 1,5
Ese es nuestro vector Igual C. déjame meterte bloqueo de Ese resultado ahora lo aplicamos en la siguiente ecuación, ¿cierto? No, le pasa el guía. La siguiente ecuación que es para resolver Gracias a mi guía. En el laboratorio en el punto de la 5,40. entonces acá sería De verdad me salgo. U por X. Quiere escribir. U por X igual a C. ¿Cierto? C, el vector, entonces que habíamos calculado en el primer paso. Y de aquí, como este es un sistema triangular superior, comenzamos al revés, ¿no? Desde la última fila despejamos X3 y así nos vamos subiendo hasta obtener X2 y X1 en la fila superior. Y listo, ya tenemos nuestro sistema resuelto. Esta sería la solución que ya la hemos resuelto varias veces sobre esta solución. Muy bien, entonces, en términos prácticos, digamos que las actualizaciones de U no representan prácticamente nada nuevo, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Fíjense, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver ahora este otro, aplicando ya pivotación, ¿cierto? Entonces, en el primer paso, fíjense, el coeficiente del pivote, la posición del pivote no es el mayor de su columna, ¿cierto? Entonces tenemos que 5 es el mayor de esa columna y por lo tanto tenemos que hacer la permutación de la fila 2 por la fila 1. Entonces, esta fila 2 la colocamos en la primera fila y la fila 1 pasa a la fila 2. Igual Paco revisa quién está vivo, quién Listo. no. Ahora nuestro pivote ya es 5, ¿no? Y tenemos que eliminar estos dos coeficientes de la primera columna. Entonces acá en realidad es el paso 1, no es el paso 2, acá abajo. Es el paso 1. Entonces hacemos operaciones en la fila 2 y en la fila 3. Y fíjense que estos dos coeficientes multiplicativos que multiplican a la fila 1, este sería el 2,1 y este de acá el 3,1. Entonces esos coeficientes son los que vienen acá y ocupan estas posiciones. Estos dos coeficientes pertenecen ¿a quién? A la matriz L, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá ya obtenemos esos coeficientes. Y si lo usamos, El L21 y el LC1. Ok, en el paso 2 eliminamos el coeficiente de la columna 2. Entonces, en esa posición almacenamos ¿quién? Este que va a ser el L32. Ese viene y ocupa este espacio. más caro. Y listo, ese sería el L32. Y ya estábamos, está definida la matriz L y todo lo que quedó por arriba Ustedes tienen es una la cosa, matriz. debería pedírsela. Entonces acá en este caso hemos resultado la fila 1 con la fila 2. ¿Para qué nos sirve ese dato? Para resolver el sistema, ¿no es cierto? El primer sistema es Porque son mejores. LC igual a B asterisco. Este B asterisco va a ser En el iPad vector puedes abrir B, en verdadero. pero con las permutaciones que En es iPad puedes la abrir en fila 1 verdadero. con la fila 2. El 24 va a venir acá y el 15 va a venir acá. Porque son tablets que tenés que usarlas con teclado prácticamente. O si no le estás sacando provecho. El iPad Pro tal vez 8. Si no tenés el teclado, te estás perdiendo de todo. Yo tenemos C aquí, reescribir. Traes la tablet y ya te olvidas la laptop, tenés verdadero, tenés todo. 264. Ese sería nuestro vector C, ¿cierto? Y ese vector viene ahora para el segundo sistema. O sea, sacas apuntes con un OneNote. Y acá ya nos permite resolver O sea, el vector. llamo GD, abrir verdadero. Dale cerrar, abrir muy chica la pantalla, Y se listo. ve. Y ahí acabaría el ejercicio.
Ahora solamente como Quiero o una KBC8 o una Surface Pro X. si nosotros hubiéramos resuelto por el método de eliminación de Gauss, nosotros trabajamos con la matriz de coeficiente y el vector determinado independiente P. Acá nosotros no hemos tocado el vector P en el proceso de factorización. Solamente lo estamos utilizando ya cuando vamos a resolver nuestro primer sistema. En cambio, en Gauss lo trabajamos en conjunto, ¿cierto? Vamos a reducir la matriz A a su forma U y P al final se va a transformar también. Así me gusta. Y si nos fijamos bien, si revisamos los ejercicios anteriores, los resolvemos por factorización LU, vamos a ver que el C, el último vector B, O sea, con el teclado podés cuando ya hacer de tenemos sin U enchufar la pantalla ni al nada. lado izquierdo, entonces al lado derecho B se había transformado en este vector. Entonces coinciden plenamente los dos métodos, es decir, son lo mismo en realidad. El método de Puedes poner al lado o directamente es lo Sandex mismo ahí. que el método de Tener Gauss. todas las cosas de Solamente Android. que Con Android 13 lo tenés resolvemos en un proceso ponerle diferente. Mac OS. Y como decía, ¿cuál es la ventaja En la de S8. componer A en dos El iPad matrices? con el Ya tal vez. destacamos una, ¿no? Que podemos utilizar varios vectores B y no necesitamos rehacer todo el proceso, O sea, simplemente para eso en cambiar sí las B cosas nada más. Apple son ya mejores, es más fácil Por ejemplo, de ¿qué empezar. significa B? Pero si quieres sacarle jugo a las cosas, es En algunas de las ingenierías, en estructura, por ejemplo, ingeniería estructural, B representa el tipo de carga. ¿Cierto? Por ejemplo, en un edificio, yo quiero calcular los esfuerzos de un edificio, el vector B me va a representar las cargas que yo voy a utilizar en ese edificio. ¿Qué carga puede ser? Por ejemplo, peso propio, digamos, tipo de carga, ¿cierto? Sobrecargas pueden ser otro tipo de B. O las cargas de viento que genera el viento puede ser otro vector B. O sismo, ¿no es cierto? Las cargas que genera un sismo puede ser otro vector B. Entonces yo puedo resolver para múltiples situaciones de carga. Y simplemente lo único que voy modificando es el vector B, nada más, ¿no? Y todo el proceso es idéntico. Entonces esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas del proceso de factorización LU es que hay otros métodos que se derivan de acuerdo a ciertas situaciones. Por ejemplo, si la matriz de coeficiente es simétrica, ¿qué significa una matriz simétrica? Que sea una matriz simétrica. ¿De acuerdo? La parte de arriba es la parte de abajo. Podemos plantearlo de esta manera, ¿no? No voy por Que el los lado. A y J van a ser iguales a quiénes? Sí, yo no sé. A los J y, ¿cierto? Esa es una matriz simétrica. Entonces, para ese tipo específico de matrices, hay un algoritmo que se llama el método de Cholesky, ¿no? Que es un algoritmo súper eficiente para resolver este tipo de situaciones por el método de factorización LU. Existen otros dos métodos también que se derivan, que se denomina el método de Crow y el método de Julian, y que en vez de trabajar con matrices lo hacen como que A fuese un vector. ¿Sí? Lo almacenan A como que fuese un vector. Eso lo pueden ustedes después presentar como un proyecto, ¿no es cierto? Todos estos métodos que salen, digamos, ¿no? de este proceso. Ok, hasta ahí entonces, ¿alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Acuérdense que esto es básicamente lo mismo que hemos visto hasta ahora con el proceso de dimensión de Gauss. Ok. Si no hay duda, entonces los que no tienen reclamo de su nota se pueden ir, los que tengan reclamos se pueden quedar.